Ahí está, tengo acá mi cámara, acá, me cambia cada 2x3 la cámara. Bueno, volvimos, ya tenemos solucionado el tema de los micrófonos y como bien les había dicho hoy hace un ratito, la presentamos a ella es Agustina, María Agustina Dace, es licenciada en nutrición y hoy trajo un tema bastante particular que nos agarra, a ver, por lo menos a mi parecer, hay mucha gente que se pasa mucho tiempo de su vida con muchos problemas de la salud, que de repente la comida le cae mal, le cae pesada y está constantemente con esta situación. Se hacen un montón de estudios, no saben qué es y de repente se hacen este estudio específico sobre celiaquía y descubren que son celíacos. Bueno, ella nos vino a hablar de esta situación en particular para comentarnos un poquito primero qué es lo que pasa con toda esta nueva alimentación que propone esta enfermedad y demás. No sé si en realidad llamarla enfermedad, pero para eso está acá Agus. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Justamente así quería comenzar, porque no es una enfermedad. Ah, ¿viste? ¿Sí? Es una intolerancia, eso está bueno saber. Y te propuse hablar de este tema porque justamente en mi ámbito de amigas surgió la aparición de una de mis amigas que es celíaca y que desconocíamos. Y bueno, en base a eso me llamó mucho la atención la preocupación que tienen muchas personas que son celíacas y me pareció interesante dar a conocer de que esto no es una enfermedad, que generalmente una persona que tiene esta intolerancia, que más bien es una intolerancia alimentaria, se lo toma como una persona que es enferma, ¿sí? Puede llevar un estilo de vida totalmente natural, totalmente normal, siempre y cuando tenga conocimiento y sepa y se comprometa con la dieta. ¿Sí? La celiaquía es una intolerancia alimentaria que tienen las personas a el gluten, que es la proteína que se encuentran en los cereales, que son la cebada, el centeno, el trigo y la avena, que son justamente lo que conocemos como TAC. Ahí está. Bueno, Agus, venimos o vivimos en realidad en un mundo en donde de repente todos los alimentos se basan o tienen algún tipo de componente, por más que sea mínimo, en estas cuestiones. O sea, ¿cómo uno, porque es volver a hacer de cero toda una dieta, tiene que empezar a conocer cada uno de los alimentos y preguntarte, o sea, ¿qué genera en la persona el hecho que de repente ingiera uno de estos alimentos? Hoy en día, gracias a Dios, tenemos a través de leyes nacionales y leyes, justamente en Corrientes salió una ley en el 2004, en donde hay programas, charlas, conferencias, gratuitamente, para que toda esa persona que tenga esta intolerancia pueda estar en conocimiento de cómo llevar el estilo de vida. Tiene que ser consciente de que el único tratamiento para mantener un estilo de vida saludable y no tener las consecuencias que acarrea lo que es la celiaquía es una dieta, un plan alimentario de por vida. ¿Sí? Eso sí, y hay que ser consciente de que tiene que ser de por vida, por más de que no sea sintomático, porque muchas veces una paciente puede no tener síntomas, pero es celíaca, por eso justamente están los estudios, biopsias, se hacen endoscopías, colonoscopías, análisis de sangre que detectan este tipo de intolerancia alimentaria. Entonces es muy importante que ese paciente sepa y que esté en conocimiento de que todo se puede llegar a llevar un estilo de vida totalmente normal, siempre y cuando tenga un conocimiento y una adhesión al tratamiento. Bueno, y perdón que te corte, ¿no? Sí. Pero te consulto, vamos a suponer, ¿cómo se descubre o por qué se descubre de repente esta persona que no tiene síntomas? Porque entiendo que una persona, ¿viste? Porque tiene algún... Complicado, Claro. Es uno de lo más complicado porque generalmente se descubre que una persona es celíaca sin síntomas cuando uno de los familiares es celíaco y se le hace un estudio a todo el grupo familiar, por ejemplo, que no es lo más común. Lo más común es una persona, el paciente que tiene síntomas que se presenta, por ejemplo, distensión abdominal, diarrea, cólicos, estreñimiento, se hace un análisis de sangre, se presenta que el paciente está anémico, deficiencias de calcio, no es lo habitual que se haga de rutina una colonoscopía, pero por alguna otra patología se pudo presentar una colonoscopía y saltó que tenía una alteración en las microvellosidades, pero y esa paciente justamente no presentaba síntomas, no es lo común, pero se puede presentar. Bueno, ¿y qué pasa después de que uno descubre? Y después de que uno descubre que es celíaco, yo creo que no hay que dramatizar, sino que tomar conciencia. La Asociación Argentina de Celiaquía lo define como una persona que no es enferma, pero que sí es diferente. Entonces tiene que tomarlo como tal, digamos. Tomar conciencia de que por más de que no tenga síntomas o que
esto como para que conozcas también, antes se decía mal hablado, digamos, que qué tipo de celiaquía tenés, tipo 1, tipo 2, tipo 3, y no es el tipo de celiaquía, sino es el grado de la lesión que tiene el intestino. Porque ¿qué es lo que hace el gluten? El gluten, al tomarlo como algo extraño, el cuerpo lo toma el gluten como algo extraño. Entonces lo hace como una enfermedad autoinmune y daña las microvellosidades del intestino, que son las encargadas de la digestión, del tránsito, de la absorción de los nutrientes. Entonces, una vez que se empieza a dañar las microvellosidades del intestino, es cuando empiezan a presentarse las diferentes patologías asociadas a lo que es la celiaquía. Bueno, y de repente cuando uno hace estas modificaciones, presentan, digamos, no sé cómo llamarlo, pero como una tranquilidad intestinal, sería una cosa así, Sí, digamos. obviamente, porque imagínate que una paciente que tiene presenta síntomas, distensión abdominal, que le duele la boca del estómago, tiene diarreas, cólicos, estreñimiento, de golpe llevar una dieta totalmente libre de gluten, ¿sí? de lo que es el trigo, la avena, la cebada y el centeno, lo que hace es que se desinflame todo su intestino y que vuelva a tener una vida totalmente normal, sana, el cuerpo empieza a funcionar adecuadamente. Si una paciente tiene, por ejemplo, alteraciones, estuvo todo este tiempo con esta patología y no lo notaba y empezó a tener deficiencias o síntomas, si realmente compromete exactamente esa palabra con la dieta, puede llegar a recuperar totalmente su valor nutricional en el cuerpo. No es que, por eso te digo, no es una enfermedad, sí es algo de por vida, sí, pero es una intolerancia que si uno lo mantiene en el tiempo con una adecuada dieta, puede llevar un estilo de vida totalmente normal. Claro, el tema está en que vivimos en una sociedad que quizás todo tiene gluten. Exactamente, bueno, gracias a eso, como te comentaba recién en el corte, es que hoy en día tenemos las leyes nacionales, leyes provinciales, que lo que nos permiten es que el celíaco tenga acceso a información precisa, actualizada, de qué alimentos están libres de gluten, qué alimentos pueden consumirlos. Entonces eso también te brinda la posibilidad de que el celíaco se sienta como incorporado en la sociedad y que no se sienta como una persona diferente. Hay aplicaciones para el teléfono. Justamente este fin de semana, el 13 y el 14 de julio, en Buenos Aires, la ciudad del gobierno de Buenos Aires brinda la Expo Celíaco, que es todos los años una exposición hermosa en Costa Salguero, donde los celíacos tienen entrada libre, gratuita para todo el país, donde las personas pueden acceder a todo lo que es stands, conferencias, charlas, productos. Acá en Corrientes también tenemos la accesibilidad de, gracias a Dios, tiendas que te ofrecen productos libres de... Que son medianamente nuevas, digamos. Son nuevas, sí, pero en el supermercado, si uno se pone el... Si la paciente es celíaca, ya se pone en el chip de tratar de observar un poco más sus alimentos, cosa que capaz que nosotros en las apuradas no nos damos cuenta, claro, y comemos lo que tenemos. Pasó mucho, bueno, nosotros compartimos el grupo de amigas, ¿no? Y también me llamó exactamente la misma atención, quizás en el cumpleaños de Alma, por ejemplo, cuando fuimos, yo hice, justamente pensando porque tenía 2 personas que eran celíacas, hice que no todos tienen esa delicadeza quizás de hacer como unos alimentos libres de gluten para esas personas que eran celíacas. Que está bueno que nosotros también como ciudadanos o como parte de una sociedad directamente lo apliquemos, porque uno por ahí no lo hace porque no lo tiene así. Y por desconocimiento también. Y por desconocimiento y también porque de repente si esa persona llega, se puede sentir un poco más a gusto, más incorporado, o sea, no es que es algo también que no se puede lograr o no se puede alcanzar. Sí, creo que es un poco de compromiso y dedicación también, y más si es allegados nuestros, uno tiene cierto aprecio y quiere que esa persona se sienta cómoda. Inclusive, más allá de la comodidad que le pueda brindar a esa paciente o a esa amiga, a ese familiar, uno tiene que tomar conciencia de que por más de que no tenga síntomas, porque por ahí puede pasar de que, como te decía, el paciente no tiene síntomas, el hecho de comer un poquito todos los días de alimentos y que no le genere síntomas, vamos a suponer de que una paciente es celíaca, tiene un nivel de lesión grave en el intestino, pero come poquito y no siente nada. Entonces al otro día come poquito de nuevo y al otro día come un poquito de nuevo. Esa comida, por más poquita que sea, a largo plazo tiene su consecuencia. Así que eso también hay que tomar conciencia, las contaminaciones cruzadas. Hoy en día los restaurantes brindan una de las leyes que sacó a nivel nacional,
el Código Alimentario es que dentro de los menús de los restaurantes se brinden unas opciones para celíacos, porque es bastante complicada la intolerancia y por ahí por desconocimiento las empresas mismas no lo incorporan en su hábito, digamos. Claro, creo que tienen un mismo simbolito, sí, que las heladerías también tienen. Exactamente, tienen. Por eso te digo, hoy en día hay muchos alimentos que te brindan la posibilidad de acceder a muchas empresas, a alimentos sin TAC. Y justamente el trigo, viste que tiene el trigo como tachadito. Sí, tachadito, sí. Es porque dentro del trigo es uno de los cereales que no más dañinos, sino que se encuentran dentro de los procesos industrializados en mayor proporción. Entonces, justamente es una de las razones porque tiene el logo de Sintac, digamos. Claro. Bueno, la verdad es que ofrecer este tipo de información también es muy importante y también hacer como un llamado de atención a nosotros como ciudadanos, ¿no? Y como sociedad misma de poder incorporar esta situación y poder tomarlo así como vos decís, no como una enfermedad, sino como algo que les pasa a la mayoría de la gente, porque hoy en día hasta los mismos niños de repente empiezan así con un montón de síntomas. Hay muchas intolerancias, después podemos hablar de otras intolerancias, sí. Es increíble. Inclusive lo que yo te quería comentar de que por ahí dicen, no, pero yo como total me duele un poco la panza y ya está. Y se me pasa. Y se me pasa. Entonces por ahí se arriesgan a comer un poquitito o tomar un helado o tomar cerveza. Y la verdad que tienen que tomar conciencia porque es una intolerancia que uno tiene que responsabilizarse, claro. Porque a largo plazo, vamos a suponer que son niños, si se les detecta a temprana edad, hay unos síntomas que se presentan como por ejemplo la irritabilidad, la descalcificación, la anemia, o por ejemplo si tenemos en la adultez mujeres embarazadas se puede generar un aborto inesperado, artritis. No es lo más común, pero se puede llegar hasta con una... Que serían como las consecuencias más graves, digamos. Sí, son consecuencias graves, pero que si uno no toma conciencia y como te decía, come un poquitito todos los días, eso también repercute en el cuerpo. Por ejemplo, distensión abdominal, diarreas, constipaciones, que son muy comunes y que la gente lo toma como algo normal y que por ahí puede haber algo atrás que está generando esa sintomatología. ¿Sí? Hasta inclusive cáncer digestivo, cáncer del colon. O sea, hay muchas patologías asociadas a esta intolerancia. Por eso te decía que no es una enfermedad, sino que es una intolerancia que te puede llegar a traer enfermedad. Claro. Che, Agus, y preguntarte, por ejemplo, a una persona que, no te digo que está excedida de peso, sino que simplemente quiere hacer una dieta de acuerdo a su situación de intolerancia o que padece celiaquía, ¿cómo es en este caso? O sea, ¿cómo es la alimentación variada que una persona puede llegar a tener? Eso es muy importante. Sí, junto con lo que es la eliminación de estos 4 cereales, se trata de buscar una alimentación equilibrada que tenga aporte de frutas, de verduras, de hortalizas, de carnes, de huevos, de lácteos, descremados, fortificados. Se puede llevar una vida totalmente normal, saludable, porque inclusive vos decís no come cereales, pero puede comer arroz, o sea, hay muchos reemplazos, muchos sustitutos de esos cereales que se pueden incorporar tranquilamente. El tema por ahí no es la alimentación en lo que es el consultorio o cómo se le puede variar la alimentación, sino que tome conciencia de que por ahí no es, bueno, yo no como avena, no como trigo, sino que hay mucha contaminación cruzada, muchos alimentos que por ahí uno cree que no tiene y en su composición puede llegar a tener alguno de esos cereales. Pero si la paciente se compromete, puede llevar una vida totalmente normal. La idea es que justamente, como siempre digo, no hacer una dieta, sino buscar un cambio de hábitos y tratar de buscar una alimentación equilibrada con todos los nutrientes de manera diaria. Bueno, y otra de las cosas que vos decías hoy, hablabas del tema de la ley, una de las obligaciones que tienen las cadenas de alimentos es colocar dentro del paquete este valor, no solamente el valor nutricional, sino que los ingredientes mismos con lo que están compuestos, lo que integra el paquete. Sí, el rotulado, exactamente. Entonces, por ahí no es necesario ir solamente a un lugar donde, o sea, es lo recomendable ir a una tienda donde vendan todo para celíacos, es lo recomendable porque se sabe que ahí vamos a encontrar con mayor facilidad o más apurado podemos comprar lo que sea, digamos. Claro. Pero en los supermercados y demás, o en las tiendas, tiene uno el acceso a ver los ingredientes. Y vamos a suponer que sería la deslealtad comercial o la parte de la... uno tiene que confiar en las empresas. Exactamente. Pero... Bueno,
a veces. Obviamente eso puede llegar a pasar, pero creo que es muchísimo, una exposición súper grosa, porque la verdad es que una persona que descubre que ese alimento no realmente tiene lo que no está incorporado en ese rótulo, y bueno, tiene un montón de medios legales para accionar en el supuesto caso que así sea, por este mismo, por lo que le ocasiona ese alimento, por ejemplo, el celíaco o a un montón de personas que padecen otro tipo de intolerancias, de repente consumir algo confiando en la empresa en sí, es tremendo. Entonces, sí, por eso es muy importante de que si van a consumir algún alimento, que lo hagan con todas aquellas empresas que están legisladas y que tienen un rotulado, porque hoy en día tiene sus pros y sus contras todo lo que son las comidas caseras que la gente está vendiendo, los budines, que pueden tener contaminación cruzada, y muchas veces en la gran mayoría de esos productos que encontramos hoy en día en las ventas de Instagram, de Facebook, que venden budines, panes, pueden tener contaminación cruzada, y que por ahí el mismo, la persona que lo cocina puede creer de que no está contaminado, y el hecho de utilizar los mismos utensilios. ¿a eso llamás? ¿Qué sería contaminación? Contaminación es que por ahí, vamos a suponer, utilizó algún ingrediente, no tiene trigo, no lo hizo con avena, lo hizo con harina de arroz. Pero utilizó algún ingrediente extra que no se dio cuenta, y ese ingrediente tiene en su composición algún derivado de esos 4 cereales. Claro. Entonces eso es una contaminación cruzada, digamos, o que, por ejemplo, que cocine con el mismo utensilio que hizo un budín de avena, que le haga el budín con harina de arroz a la persona celíaca. Mirá vos, hasta ese punto hay Sí, hay muchas intolerancias muy delicadas, que inclusive en los hornos, cuando son celíacos que tienen niveles de lesión muy avanzados, que serían el nivel 3, que dentro de los niveles 3 de lesión se dividen A, B y C. Vamos a suponer que hay una lesión de nivel 3 con grado C, digamos, del intestino, donde hay ya las microvellosidades están planas. Inclusive hay que tener cuidado con dónde se cocina ese alimento. Claro, porque es súper delicado, sería sí. una cosa muy... Bueno, la verdad es que es muy interesante, Agus, que por ahí uno desconoce todos esos puntos. Un desconocimiento terrible, la verdad, porque es así, nosotros terminamos por desconocer, y es algo tan normal, tan natural hoy en día que bueno, pasa, nos pasa... 1 de cada 100 argentinos se estima la Sociedad Argentina de Celiaquía que es celíaco. O sea, es un número bastante importante a tener en cuenta, porque es muchísimo el porcentaje de celiaquías que se encuentran en Argentina inclusive. Ahora, Agus, dos preguntas te voy a hacer puntuales. Una, ¿hace cuánto tiempo se descubrió esto, lo de la celiaquía? La celiaquía viene hace años, eventualmente la edad, el año, no te sé decir, pero hace 32 años, para que vos te des una idea, hace 32 años la Sociedad Argentina de Celiaquía lo definió como no una patología, sino una intolerancia. Sí. Porque lo que pasa es que capaz que los síntomas estaban hace mucho, porque esto es algo hereditario. Y esa era mi segunda pregunta. ¿Es hereditario? Es hereditario, es algo el sistema lo toma como algo extraño, autoinmune. Entonces, capaz que existía de toda la vida, pero antes no se desconocía. Gracias a Dios, a los avances tecnológicos, a las endoscopías, uno puede acceder y dar conocimiento de esta intolerancia. Que capaz que antes se lo decía como una enfermedad, pero más bien es una intolerancia que te causa y te genera diferentes enfermedades. Por eso está bueno tomar conocimiento, enfocarse en lo que es la intolerancia para evitar las enfermedades. Bueno, la verdad es que agradecerte que hayas venido con estos temas tan interesantes. Recordarle a la gente que por ahí, si tiene algún tipo de dudas, ella los miércoles está acá con nosotros. Hoy más temprano hice el anuncio de que ella iba a estar hablando sobre esta situación en particular. Y bueno, y proponerle a la gente que por ahí quiere saber algo al respecto de algún tipo de intolerancia, algún tipo de enfermedad, algo, lo que sea, que obviamente que se relacione con la nutrición en sí, poder saldar estas dudas a través de nuestras diferentes redes sociales, en donde uno puede proponer algún tema que le preocupe. Eso estaría bueno, te iba a comentar, yo estaba por proponer hacer una encuesta de 2 temas particulares, que son los temas que más se observan en el consultorio, y que la gente vote para el próximo... Ahí está, me encanta, Agus. Así que bueno, en las redes sociales lo vamos a estar publicando, ya sean en DACE Nutrición, o si no también en nuestras redes sociales. Así que bueno, vamos a conversar ahora y vamos a ver qué temas podemos sacar, y bueno, la gente que se acerque y vote para que
puedan estar más en contacto con nosotros y poder saldar estas dudas que uno por ahí tiene y no tiene la posibilidad de llegar hasta un consultorio. Y si tienen algún tipo de estos padecimientos y demás, lo ideal sería que se acerquen al profesional o si no que se vayan, se dirijan directamente al centro de Ace Nutrición, donde bueno, van a tener toda esa gente que está ahí, los profesionales, tenemos odontólogos, kinesiólogos, tenemos Agustina, tenemos todo en un solo lugar, así que no pueden dejar de ir. Agus, una vez más agradecerte tu tiempo, que estés acá con nosotros y encantados, y nos vemos el miércoles que viene, si Dios quiere. Bueno, nosotros nos vamos a una pequeña pausa chiquitita y enseguida volvemos con más María del Lirio Televisión.